al entrar porque Jaime nos ha regañado. Nos ha regañado, Joana, ¿qué te parece? Sí, buenas tardes. Sí, él nos regaña porque hablamos o porque no hablamos y para no hacer spoiler al aire, entonces estábamos calladitas, muy juiciositas y estaba yo diciendo fuera de cámara que voy a pedir la revisión del contrato porque no puedo trabajar bajo presión. Así no Así no se funcionó. puede. No sabéis lo estresante que es cuando se empieza el programa y te dice Jaime, que ya empezamos, 3, 2, y nosotros ahí con nuestra sonrisa, sin nuestra sonrisa, no sabemos muy bien cómo empezar, pero bueno, como el mes de septiembre, que es un poco loco, vamos a empezar nosotros también. Que por eso jueves, como dice Joana, ¿quién empieza el curso o el mes? El jueves. Nadie, nadie, que debería de estar prohibido, pues esto es lo mismo. 1 de septiembre, jueves. Muy mal montado. Está súper, súper mal montado. Así que nada, menos mal que vamos a empezar con un peliculón, porque ¿cómo no había visto yo esto antes, Joana? Ah, pero que te digo que yo tengo una lista como de 1555 películas y 3560 dramas pendientes para que puedas ver, pero que nos falta el tiempo. Pero es que tenemos muchas películas guardaditas y siempre salen en el momento justo. Y esta nos cuadró, digámoslo, perfecto con el tema de realizaciones, producciones hechas fuera de Corea. El martes hablábamos de dramas que han viajado, que han estado rodándose por Europa y acá tenemos una película maravillosa con un tema muy interesante del que yo no tenía conocimiento hasta cuando la vi, después leí sobre eso, que se rodó en Marruecos, haciendo pues alusión a cosas que sucedieron en Somalia, finales 80, comienzos 90. Sí, a mí me ha gustado muchísimo por eso. Se nota, cuando ya te dicen que es Marruecos, yo ya como que veía Marruecos. Cuando lo he leído después he dicho, pues mira, sí, pero la verdad es que a nivel de lo que es producción y postproducción, a mí me ha gustado muchísimo la película, porque a pesar de tener planos como muy centrados, ¿no? Sí que es muy amplio en general lo que es todo el escenario y cómo se mueven por la ciudad. La cantidad de gente que hay. Mm. Impresionante. Me ha Sí. encantado. Yo no conocía tampoco mucho del conflicto. Sí conocía al dictador, no sí conocía un poco lo que era la historia. No sabía cómo había llegado al punto en el que llegó ya la gente en Somalia a decir hasta aquí hemos llegado. Y es que por lo que he podido estar leyendo, el año anterior a que ya se levantase la revuelta, hubo casi, o se estipula que hubiese unas 300.000 muertes por inanición. Es decir, que unas 300.000 personas murieron de hambre y que esa fue una de las grandes, ¿no?, cosas que llevó a que al final pues se ante el conflicto y obviamente pues se generan guerrillas, se generan rebeliones y al final pues eso conlleva pues siempre una revolución, ¿no?, social y lo que hizo que cayese el dictador que había, porque es que esa es otra. También años finales de los 80, principios de los 90 todavía nos quedaban unos pocos de esos, sobre todo en la zona africana. Afortunadamente África ha sido un continente que ha estado y sigue estando golpeado muchísimo por los dictadores. Este presidente, el que se enmarca la película, llevaba creo que desde el 69 en el poder, algo que es absurdo, haciendo más o menos lo que se le da la gana. Lo vemos reflejado también en una película americana como lo es El último rey de Escocia, que es también un peliculón estupendo con una fuga increíble basado también en hechos reales. Entonces podemos entender cómo este pobre continente ha sufrido de hambre, pobreza, y llega un punto en que la gente se cansa, la gente aguanta, 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 pero hay un momento en que dice, pues ya no más, armémonos, luchémonos y hasta donde nos llegue el agua al cuello y salgamos adelante y tratemos de liberarnos un poco de esta presión, porque no es posible que mientras los poderosos más o menos nadan en dinero y comida, nosotros nos estemos muriendo de hambre, y es algo que todavía desafortunadamente se sigue viendo y que hay consecuencias todavía de ese golpe que se dio en ese momento, porque aún hay guerrillas y también pues hay pelea de religión por la presencia de musulmanes con otro tipo de religiones. Entonces siguen en enfrentamientos, pero es estupendo ver cómo un país que hemos seguido, digámoslo, a través de los dramas o del cine, estamos también entendiendo cuál fue, no tanto su papel dentro de la revolución o dentro de esta rebelión, pero sí como de cierto modo afectó a la gente que estaba en ese momento en la ciudad donde se originó todo. Entonces una vez es como que no dimensiona que un país puede estar presente en las situaciones de todos los otros países del mundo, se abstrae, y cuando son estas películas las que lo arrastran a uno a poder leer y a poder empaparse un poco de la historia y de lo que sucedió, que también pues
A ver, es gente diplomática, gente que está metida en la política, gente que está metida como en el estudio y se ven enmarcados en una guerra que ni siquiera es la de su país, y más o menos es como decir, me vengo salvando un poco de lo que pasa en mi país y me vengo a meter en otra que no tiene nada que ver conmigo, y miremos acá cómo nos vamos a salvar. Es bastante increíble de poder como entender lo que pueden vivir personas normales. Sí, es muy llamativa. A mí esta película es Argo se encuentra con Welcome to Dogmagon. Es que es totalmente eso, porque tenemos esa huida de la embajada, ¿no? Ese intentar escapar del país, y a mí me ha encantado poder ver esta película porque es como que los americanos están siempre en todos lados y pues uno no se echa cuenta ya que los americanos están en todos sitios, ¿no? Pero como aquí visita otras embajadas distintas y está dentro de la embajada surcoreana y la norcoreana, claro, pues como que los que no llevamos tanto tiempo viendo cine asiático, pues que te extraña, porque como siempre son los americanos los que están en todo el fregado, pues aquí es distinto, ¿no? Y los americanos están como muy, muy, muy de fondo, y a mí eso me ha gustado mucho. Lo que yo le achaco a la película es que, a ver, está claro, película surcoreana, entonces obviamente quién van a ser el alto caballo, quién va a salir victorioso, etcétera, etcétera. Pues obviamente se cuenta la historia desde la persona que gana, ¿no? Siempre la historia la cuentan los que ganan. Y en este caso no se acentúa o no se pone el acento sobre lo que está ocurriendo en el pueblo somalí, sino lo que les está ocurriendo a esos embajadores en ese conflicto en el que se encuentran así de golpe y porrazo, ¿no? Y claro, hay muchas cosas, y yo sé que tú las has buscado seguro, igual que las he buscado yo, que chocan con la realidad. Y me gusta también mucho ser capaz de verlo con un punto crítico, cómo se plantea a los norcoreanos dentro de la película. ¿Qué cosas realmente sí ocurrieron? Porque esta película está basada en hechos reales. El embajador, los embajadores que aparecen son personajes y son personas de carne y hueso que han trabajado pues, hasta finales de los 90 como embajadores en otros destinos, ¿no? Y me parece muy interesante ver el tratamiento que se da. La película es genial, a mí me ha encantado, son 2 horas de diversión, entretenimiento, te mantiene ahí al borde del asiento, está muy bien, tiene como 2 partes muy claras y me ha gustado. Pero le achaco que a veces es como, tío, si es que soy muy yankee a veces para hacer películas. También esta tiene ese toquecillo de quedarse en lo harto de la posición elevada, ¿no? Por así decirlo. Sí, claro, aquí no se meten en el lío de desentrañar el conflicto dentro de Somalia. Ellos como que trataron de manejarlo muy superficialmente, más o menos dar como unas pintadas para entender hacia dónde o de dónde arrancaba la historia, y se centra es en esa huida de surcoreanos y norcoreanos y cómo en algún momento tienen que dejar atrás diferencias y la tontería de la división de los países para salir adelante y para poder escapar. Y como dice, sí, es cierto, hay cosas que se basan en los hechos reales tal como ocurrieron, pero yo encontraba una entrevista que se le hizo al embajador surcoreano tiempo después, más o menos como a portas del estreno de esta película, y él decía que si bien es cierto la película pues tenía una buena realización, había situaciones que no eran o que estaban alejadas de la realidad, como el hecho de que los norcoreanos llegaban a la embajada de Surcorea a pedir una especie de ayuda, de auxilio, pero no fue así. Ellos, cada grupo tratando de escapar del país, se encontraron en el aeropuerto, se dieron cuenta que el aeropuerto era un punto neurálgico súper difícil y súper peligroso para quedarse, porque no iban a encontrar un vuelo que saliera inmediatamente. Los norcoreanos no podían devolverse a su embajada porque ya había sido atacada varias veces, no tenían cómo defenderse, así que sí le pidieron a los surcoreanos que pudieran estar todos en un mismo sitio. Obviamente el embajador surcoreano dijo que por supuesto, y incluso el embajador anotaba que los norcoreanos llevaban como la comida que habían podido cultivar, y allí estuvieron alojados en la embajada de Surcorea 2 días antes de que pudieran arrancar hacia la embajada de Italia para pedir ayuda, y estaban como en un grupo, que en ningún momento hubo como esas charlas de se quieren ustedes como desertar, quieren ustedes ir a Corea. Él decía, en ese momento lo único que uno piensa es salvar su vida y salvar a su familia, no nos interesa la política, no nos interesa lo que está pasando por fuera, simple y llanamente queremos salir adelante y sobrevivir, porque el marco de violencias era muy fuerte y era muy peligrosa la situación. Entonces creo que obviamente la película tiene que adornar un poco más como para darle sustancia, o para darle o poner o aprovechar de alguna forma esta situación de la división y darle un tanto más de sustento a la historia, que está bien, de todos modos, lo que siempre hemos dicho acá no es quedarse con lo que diga
exclusivamente un drama o exclusivamente una película, sino si te llamó la atención la idea, si el tema te generó curiosidad, pues ve y busca en libros, en internet o demás, y así puede uno tener como un bagaje más amplio de lo que verdaderamente sucedió. Sí, porque además es que concretamente en torno a esa escena que es en la que por fin llegan, que si les dejo pasar, que si no les dejo pasar, ¿vale? Eso típico clímax de película que además necesitas que sean los norcoreanos los que se acerquen a ti, ¿no? Porque al final la producción es surcoreana y eso se entiende, yo lo entiendo, no sé si no lo comparto, pero entiendo que se haga así. Pero me hubiese encantado, por ejemplo, que se hubiesen mantenido fieles a la realidad y que los norcoreanos hubiesen aportado y hubiesen cocinado juntos. Para mí el cocinar, y creo que para casi todas las culturas, cocinar con alguien es algo muy bonito y son vínculos que se crean, ¿no? Y son actividades que unen muchísimo a la gente. Entonces el hecho de que esas personas se hubiese humanizado mucho más la película y en cambio la película se centra un poco más en que primero coman, le cambie el típico gesto de risa, ¿no? De te cambio la comida que no está envenenada, venga, va, que te la cambio, ¿no? Y mira que esa escena a mí me gusta muchísimo porque se chocan con los palillos, lo típico de los típicos nervios, ¿no? De primera cita, que continuamente va justo a donde no tienes que ir. Y hay un gesto por parte del de seguridad nacional surcoreano que es que se va y se va el tío por la cámara para echar un par de fotos y decir que estamos todos comiendo juntos, que aquí tengo yo pruebas. Y es como que la película en ese aspecto, el guión, está muy agudo porque no pierde nunca el fondo de los personajes. Los personajes siempre están haciendo lo que deben de hacer. Y a mí eso me gusta mucho de esta película. No se pierde la compostura, ni se pierde en otras cosas el personaje. No, yo tengo muy claro quién soy, cuál es mi misión aquí, e independientemente de lo que ocurra alrededor, por mucho que se modifiquen, ¿no? Las pautas de comportamiento, eso que es mi deber lo mantengo. Y esa parte me gustó mucho. La parte de la cámara me hizo mucha gracia además. Que tratan como de que es como si hubiesen acortado el tiempo en que sucedieron los hechos para darle un tanto más de trasfondo a la historia y mantener la atención durante las 2 horas de metraje. Porque ya arranca con un robo a los diplomáticos surcoreanos y ya estamos viendo qué tanto, qué no tanto tiene que ver Corea del Norte y lo que les está afectando y cómo cada uno está tratando de endulzarle el oído al gobierno de Somalia para que los apoye en la ONU, porque el trasfondo, digamos así, del asunto es que para esa época en que se desarrollan los hechos, Corea no estaba incluido en la ONU, así que necesitaba votos de respaldo y Somalia tenía una gran cantidad de votos, así que necesitaban como moverle la píldora para ver a quién apoyaba más Somalia, si iba a apoyar a Corea del Norte, a Corea del Sur, así que cada embajador y grupo hace su diplomacia. Sin embargo, sí se mantiene lo que dice, lo del agudo de las creencias del uno y de otro, y me gustaba cómo desafortunadamente a la gente los educan con creencias tontas, como decían las señoras surcoreanas, de, ay, pero es que a los niños norcoreanos los entrenan para matar desde pequeños, pero es que ellos nos pueden hacer esto, pero es que ellos nos pueden hacer lo otro. Y uno dice, pues no tienen la culpa porque así los han educado, así les han dicho. Y lo mismo pasa en Corea del Norte, que tantas cosas absurdas y ilógicas les han dicho de su gente, porque al fin y al cabo la gente del sur es su misma gente, y de nosotros como occidentales, de lo que somos como cultura, de lo que les podemos hacer si llegan a salir del país. Son ese tipo de tonterías que les van metiendo a las personas y que les dificulta que en un momento incluso de peligro se puedan como unir y se puedan como dar la mano más fácilmente. Siempre tienen que como romper una serie de barreras para poder salir adelante juntos, porque es difícil que de un momento a otro, de una hora a otra, te tumbe la cabeza todo lo que te han metido durante años, pero eso el director lo mantiene como una crítica y me parece que es un director que maneja muy bien eso, que en sus películas siempre tiene como ese puntico ahí de crítica superficial, va como botando puntaditas de estamos viviendo a veces cosas absurdas y ridículas. Sí, y además el director aprovecha a los dos embajadores como personajes coherentes y centraicos, porque luego tiene a los dos de inteligencia, tanto por un lado como por otro, que están como cencerros, porque claro, tienen la paranoia metida, vete tú a saber lo que esas criaturas le han enseñado, lo que tú dices, lo que le han inculcado en esas agencias de seguridad, y en cambio los embajadores son personas muy humanas. Y a mí me ha gustado mucho leer la entrevista al embajador que estuvo allí, porque él decía que ojalá hubiese podido visitar al otro embajador. Es como que eso lo echaba Sí, en qué falta. Y triste. eso es algo, sí, que la película termina muy bien y termina muy bonita, porque
deja la sensación de amistad, ¿no? El decir esos momentos tan difíciles que a veces te unen a alguien que ni siquiera conocía, pero que una desgracia pues al final puede hacer eso. Y la película sí que lo mantiene muy bien. Es cierto que tiene algunas cosas que dices, buah, me chirría un poquito, pero bueno, aún así es una pedazo de producción como La Copa de un Pino. Pero realmente a nivel técnico, a nivel interpretativo es muy buena, porque claro, el reparto ahora lo mencionamos y seguro que salen 200.000 películas. Son muy buenos todos, pero es un reparto muy coral, pero están todos en su sitio y se mueven muy bien entre planos. Y es muy gracioso ver también cómo la embajada surcoreana son 4 gatos, todo adulto, y la embajada norcoreana, los niños, hay 200.000 personas en la embajada, ¿no? Como las dinámicas también son distintas en ese aspecto. Curiosidad porque regularmente porque para los norcoreanos puedan salir de su país como con toda la familia, eso también me causaba como un poco de intriga de si hubiese podido ser así como haber tanta gente, porque lo que nos han vendido, lo que se ha podido entender es que si sale alguien de Corea del Norte, la mayor parte de su familia se queda allí en el país casi como un escudo de protección para que ese norcoreano que salga vuelva sí o sí. Entonces sí me causaba curiosidad, por supuesto, estos dos asesores de seguridad de lado y lado, pues son muchachos jóvenes, son que quieren, como demasiado orgullosos, por no decirlo como egocéntricos, que no pueden ser derrotados uno enfrente del otro, entonces ese egocentrismo llevaba a que las cosas no estuviesen fluyendo afortunadamente y por eso mismo la carrera diplomática para sitios tan complejos como ese tiene que tener a sus espaldas a alguien que ya lleve tiempo en la política, que sea gente como coherente, centrada, que no vaya a armar una guerra o una pelea de una tontería, sino que por el contrario trate de llevar a mejor término las relaciones con los países, porque de eso se trata la diplomacia, de poder tener la mejor relación con todo el mundo, independientemente de las creencias que tengan en los diferentes países a los que estés visitando. Entonces, afortunadamente, el que estos dos embajadores pudieran llevar a feliz término esa salida, pues es un final feliz, digámoslo así, dentro de la historia y sí me dio mucho guayaba, me dio mucha tristeza leer como esa línea del embajador de decir cómo me hubiese gustado a lo largo de este tiempo poder saludarlo y visitarlo porque es algo que nos sigue pareciendo incoherente. Vemos, no sé, podemos seguir viendo miles de películas coreanas con esa temática y nos seguimos preguntando, pero ¿por qué tiene que pasar algo así? Es decir, hay tantos embajadores alrededor del mundo que conservan la amistad y el uno va a la casa del otro y se mantienen, incluso en estos días que murió Gorbachev y preguntaban a alguien cercano a él cómo era esta relación con Alemania, con lo del cuento de la caída del muro y lo que habían hecho con Reagan, y decían que tenía muy buenos amigos en Alemania y era un país que visitaba constantemente por lo que había sucedido. Entonces se me vino como a la cabeza estas entrevistas viendo esta película y leyendo y decía, pero es increíble que siendo de un mismo país, prácticamente con una misma cultura y tenga que pasar esto y esa relación hasta que se forman las esposas de los embajadores que al fin y al cabo son mujeres, son mamás y tampoco, ay no sé, eso le sigue uno dando guayabo y yo creo que seguirá dando guayabo, no importa la cantidad de películas o dramas que vea uno y que versen sobre temas similares. Sí, a mí es que por eso Feliz Navidad y Welcome to Dogma es como que a la cabeza directamente cuando estaba viendo la película, porque son esas típicas películas que dices, es que le prendo fuego a las fronteras. Al final, sé que somos todos personas, ¿no? Y lo que te unen son muchas más cosas de las que realmente te separan. Y por eso este tipo de películas se empatiza mucho con ellas y te permite también comprender que la dimensión que no es 2D, que es que realmente hay mucho más detrás. Y a mí me ha gustado una barbaridad por eso, porque lo hace entre norcoreano y surcoreano, pero también muestra lo que es una guerra fratricida, lo que es una guerra civil en un pueblo y lo que supone que soldados maten a sus ciudadanos, a los que deberían de defender. Vemos cómo el personaje que le acompaña desde un principio al embajador surcoreano que lo lleva en el coche, que está encantado de poder trabajar para la familia que trabaja, pero vive total y absolutamente en la miseria y de la caridad casi de los alimentos que le dan en la embajada. Como al final, obviamente, esa persona se une al bando revolucionario, ¿no? Y es asesinada por ello, a manos además de la policía. Entonces, estos temas son siempre muy complejos y permite este tipo de películas
que a pesar de ser muy actuales, se retrotraen muy bien en el tiempo, ver ese tipo de cosas. Y a mí lo que más me ha gustado es lo bien que ha estado grabada, que es chulísima, pero a mí me ha parecido, al menos a mí me ha dado la sensación de que se iba muy bien atrás en el tiempo. Es como que me estaba mostrando, yo me veía en esa Sí, Somalia de los años 90. sí, Me veía exacto. totalmente inmersa. Sabes que fue rodada en Marruecos, pero ya después de que ves la película y comienzas a leer y a buscar información sobre el tema y te dices, ve, porque a mí sí me causó curiosidad cuando la vi la primera vez y me dije, pero sí sabrás en dónde habrá sido rodada, porque es un complejo de todos modos llevar a esos sitios y poder manejar una historia como esas. Sin embargo, la cantidad de extras, las edificaciones, los autos, la ropa, la actitud de la gente, si filmar en tu país con tu gente es complicado, pues filmar en un país tan diferente, en un continente tan diferente como es África, el idioma, ya tiene que, puede que el inglés lo maneje en producciones de lado y lado, pero no es lo mismo cuando tú manejas el mismo idioma, sobre todo porque si hay en África, pues también hay muchos idiomas, muchas lenguas. Entonces, a mí me parecía súper complejo lo que logró este director y está muy bien montado. Las secuencias de acción están muy bien hechas. No sé en qué parte de Marruecos lo habrán hecho, cómo habrán hecho para las estructuras, para lograr todas estas edificaciones, porque cuando hay estos tiroteos casi en la secuencia final, como de esa huida en estos autos, a mí me pareció una genialidad cómo lo lograron. No es fácil lo que hicieron, pero en las críticas que leí hacia la película todo el mundo apuntaba hacia lo mismo. Con más o menos desarrollo de la historia, con más o menos características históricas, con más o menos adentramiento en lo que sucedió, con más o menos apuestas a algo un tanto ficticio o algo de adorno para darle más peso, el desarrollo como tal de la acción y de las secuencias y el mantener el ritmo constante ha sido lo que más se valoró dentro de las críticas a la película. Además es que tiene un primer tercio de película que es cómico, a más no poder, y que te presenta de una forma muy dinámica a los personajes, y eso también hace que le cojas un cariño tremendo a los personajes muy rápido. Porque los ves pobreticos sufriendo, chorreandicos, van sudando las criaturas a mares, qué calores llevan en lo alto. Que tú dices, pero si vosotros estáis acostumbrados a ese clima, si seguro en verano tiene que ser para pegarse un tiro. Pero no, van las criaturas con el pañuelo churreando continuamente, las camisas van mojadas, lo atracan, nadie lo entiende, nadie lo entiende y tampoco los quieren entender, porque es lo que tú dices. ¿Hablan inglés? Pues más o menos, chapurrean y se medio apañan, pero claro, si te quieren entender, se hacen entender, pero si no, no, eso suele pasar en todos sitios. Y se ve aquí reflejado, ¿no? Es como esa naturalidad de me interesa hacerte caso, no me interesa hacerte caso. Y luego también se ve muy bien qué tipo de personaje, ¿no? El carisma, la empatía, lo cálidos que son unos personajes y en cambio cómo chocan, ¿no? Esos agentes de seguridad, no, no, yo estoy por encima de todo eso, tú tienes que hacer como yo digo, ¿no? Ese dinamismo en la primera media hora da muchísimo juego, porque se te plantea quiénes son los buenos, quiénes son los malos, y luego todo eso se va destruyendo. Y es genial porque te mantiene con tensión todo el rato. Y tú dices, claro, es que estás en un sitio hostil, total y absolutamente, estás vendido. Estás vendido porque si se te cortan el teléfono estás vendido. Y es muy chulo ver como, claro, en aquellos momentos, no tienes móvil, a buscarte un teléfono por ahí, no hay línea, mala suerte, estás en un país a 700.000 millones de kilómetros de tu casa y no tienes cómo contactar. Claro, y de todos modos ambientado en los finales 80, 90, cuando toda la tecnología que tenemos ahora no estaba presente, cuando la diplomacia se manejaba de diferente forma, cuando, como lo anotaba Rosser, Corea del Norte tenía más prestigio porque ya estaba incluida en la ONU a Corea del Sur, ahora es como que lo vemos diferente ahora porque Corea del Sur ha evolucionado y está más presente en el ámbito mundial y Corea del Norte está un poco relegada también por la forma de ellos manejar su política interna y externa. Entonces todo eso tiene uno como que dejar de lado lo que piensa ahora de los países y meterse en la historia en ese momento y tratar de entender también los personajes y también como anota Rosser, el manejo del humor. Si algo tiene el cine coreano es esa mezcla de géneros y lo hacen de una manera tan maravillosa que no te saca de la historia. Puede ser una historia muy dramática y te mete en el punto de humor que te da como un respiro. Puede ser la historia más chistosa y no le va a faltar el punto de drama característico coreano que incluso te va a hacer llorar cuando piensas que la película va a ser una sola risa. Puede ser una total película de acción, un blockbuster y algo por allá de drama
o de comedia o de romance le van a meter. Entonces esa mezcla del cine coreano es lo que yo creo que nos tiene como tan enamorados de la cinematografía de ese país, y es esa mezcla maravillosa que pueden hacer y que lo pueden mover a uno para cuando la historia es pesada y densa en el sentido de lo que nos está presentando en pantalla, uno pueda respirar un momentico con un humorcito, con una frase, con una mirada, con un gesto, con cualquier situación. Y bueno, es que los actores también tienen un reparto estupendo y son actores que se mueven muy bien dentro del drama, dentro de la acción, dentro de la comedia, tienen como esa facilidad de ir de lado a lado. Bueno, es que el reparto. Luego, Rosera, hablaremos de las escenas finales de acción, de los sacos de arena, de los libros y todo eso hablaremos ahora después, porque eso yo tengo que decir que un 10, total y absolutamente. Pero el elenco, yo me he quedado muerta porque hace nada, cuando hablábamos de la abogada el otro día, hablábamos del actor más jovencito de los norcoreanos. Este muchacho ha despuntado totalmente y ha acertado en todo lo que ha hecho en estos últimos 3 años, acerta de pleno. Porque aquí tiene un papel tremendísimo, con una presencia que es que lo ves y casi no lo reconoces. Estamos acostumbrados a quizás al personaje más cálido, ¿no? Más dicharachero que veíamos en GP, a lo mejor, a pesar de lo profundo que era el personaje, lo divertido, lo cálido y lo amable que es en la abogada, y lo ves aquí y dices, hostia, que intenta curtir a palo al otro, que no lo consigue, y luego veremos por qué, ¿no? Porque ya estamos hablando de palabras mayores, pero aquí recibe y sabe recibir, y tiene una presencia tremenda. Y mira, que él tiene una película que se llama Jane, donde es un hombre que él en su interior y su exterior es una mujer y se encarga como de cuidar niños que se escapan de la casa o niños que se han metido en la delincuencia juvenil y como que los protege, los guía, les da consejos y tiene esa feminidad a flor de piel, aunque su estructura, su estructura como en la cara es bastante masculina, pese a que en cuerpo es muy menudito, pero se mueve con esa feminidad en esa película. Es una película que recomendó Johnny en algún programa que hicimos y de una me la apunté y la busqué. Me encantó, es una película donde este hombre maneja los tacones, yo creo que mucho mejor que muchas de nosotras, y se mueve de una forma y esa historia como les llega a los jóvenes y como trata de ayudarlos y los consejos que les da y cómo los guía en un mundo complicado como es el de la delincuencia, la prostitución, del travestismo, de todo esto. Es una película tremenda, entonces es un actor que no me sorprende lo que puede lograr por lo que hemos estado, como dices, viendo de él, porque es un camaleón completo, o sea, es que no hay punto de comparación entre Jane, entre el personaje de la abogada, entre lo que hizo en DP y lo que hace acá. Es esos camaleones que uno puede, se olvida del actor y se enfoca es en el personaje. Sí, 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 totalmente. Porque es que además pasa con los norcoreanos, ¿eh? Porque luego el que hace de embajador Sí. norcoreano, que es Hee Jung-ho, a ese hombre lo hemos visto en Innocence. Yo creo recordar que había hablado de Silmido y recuerdo que estaba en esa Silmido. película. Sí, Exactamente, es excelente. decir, que había hablado de él en muchísimas ocasiones. Lo hemos visto en Kingdom, yo lo he visto en Kingdom, Sí. pero es que ese hombre lo ves y lo reconoce. Es de esas personas Yo que dice, es que tiene una presencia. lo vi en un drama que recomiendo mucho, está en Viki, creo que son 12 capítulos, se llama Missing the Other Side. Va como sobre el tema de la muerte y es un drama, pero es una maravilla de drama, es un drama como esos desconocidos, pero que cuando se va recomendando por redes uno como que le causa curiosidad y lo pone, y no, es una maravilla, y él también tiene un personaje ahí muy interesante. Comienzos de los 2000, en 2001 hizo un drama con Lee Bin-hyun y con Ji-sun, siendo ellos muy jovencitos. Se llama All In, también es de esos dramones coreanos maravillosos. Incluso es un drama que recordaba que se aplica un poco al programa que estábamos trabajando el martes, porque la historia se desarrolla en un punto en Estados Unidos, en un punto muy importante se desarrolla la historia de los personajes en Estados Unidos. Así que es un señor que, y en Innocence es el malo de la película, y cómo Sí, lo sí, sí. odiamos. En Innocence se Sí, hace odiar totalmente. Es que tremendo, este hombre y tiene en mucha Missing the Other presencia. Side uno lo quiere muchísimo. En Silmido estaba tratando de recordar hoy cómo era el personaje de él, de qué lado estaba, si de los buenos o de los malos, pero Silmido también es una película que, miércoles, no puedo uno quedar indiferente con esa película, muy buena. Es un señor actor, de pronto es como de esos secundarios que uno va viendo por ahí, pero que cuando tú lo ves tú dices, una de dos, o este es el bueno más bueno que me va a hacer llorar, o es el malo más malo que voy a odiar.
Es que exactamente, y aquí hace de los dos papeles en uno solo, porque te lo presentan de una forma y al final el personaje es otro totalmente distinto. Y entonces Ujú. la presencia, la madurez que aporta tanto este personaje haciendo, este actor haciendo de embajador, como, a ver si me acuerdo del nombre, Kim Jong-sok, que es el que hace de embajador surcoreano, ¿no? Si no Ujú. recuerdo mal. Sí, pues que Sí, este hombre también lo hemos visto en 700.000 cosas. o O sea, sea, aquí hablamos de él en The Chaser, que tiene otro, también de ese tipo de personaje que se odia, pero que al mismo tiempo, de cierto modo, se pone uno del lado de la parte, a pesar de ser un proxeneta, en una película tan dura como es The Chaser, pero es otro actorazo. Después, bueno, ya había trabajado también con el mismo director de acá de Escape, trabajó en The Berlin File. Y en The Berlin File lo interesante es que se cambian los papeles porque son los mismos dos actores de The Chaser, pero en The Berlin File el que es bueno pasa a ser malo y el que es malo pasa a ser bueno. Así que le trastoca a uno un poco el cerebro, pero también es un actor que en drama o en acción lo hace muy bien y es uno de los que al comienzo yo lo confundía con Choi Min-sik. Se me confundía y con el protagonista de Piper. Se me confundían los actores, pero ya poquito a poquito los va uno como identificando. Entonces, sí, por ejemplo, acá estaba mirando 1987, El Gran Golpe, Hawái y el Niño Monstruo, Taza, que es como una trilogía estupenda, tiene La Fortaleza, tiene Niebla, les recomiendo Niebla, eso es un peliculón también, tiene Bucci, bueno, Bucci ni hablo. En fin, es que como que decir que una película mala es como difícil. sí, es que hay actores que son así, que los veis y dices, pero es que este hombre en Sí. esta película, yo después de haber visto The Chaser, porque es verdad que no he visto muchas más cosas suyas, pero después de haber visto The Chaser, yo lo veía corriendo detrás de los somalíes, que estoy aquí, que no, que... Pero ¿cómo le vas a hacer caso a los norcoreanos? Y todo el hombre encendido y corriendo para todos sitios diciendo, es que estoy indignado totalmente. Es mucho contraste y es un contraste que se agradece mucho porque te mete totalmente en la película. Y tengo que decir que este señor, el siguiente del que vamos a hablar, que ya porque no está aquí Johnny, si no ya estaríamos hablando de él, ¿eh? Johnny, te queremos, love you, missing you, pero Zo In-sung es que no puedo verlo. ¿Qué le hago? No es mal actor, pero es que era criatura, yo tengo algo contra él y no sé lo que es. Acá estaría Johnny defendiendo la capa y espada, hablando de I'm Sorry I Love You, que es un drama que Johnny ama y que yo no pude con el drama porque la actriz, a Camelia, que muchos aman, yo no puedo con ella, entonces, y no conecté con la historia, sacándome un poco el hecho de que no me mate la actriz, no pude con la historia, tampoco no conecté. Él sí me gustó mucho en Frozen Flower, esa película sí me gustó, me pareció tremenda película y el personaje que hizo, pues bueno, es que habían escenas bastante complicadas, entonces me gustó. Y me gustó lo que hizo en Dear My Friends, también ese personaje allí, ese hombre que lo vemos desde un inicio en silla de ruedas y todo el drama tratamos como de entender qué fue lo que pasó y la relación que tiene con la protagonista que cuenta la historia propia y de su mamá y de las amigas de su mamá. Es tremendo, es tremendo. No voy a decir que es de mis actores favoritos, pero pues bien, bien. Y acá creo que tiene como ese personaje que uno como es como el chistorete fastidioso que uno quisiera como a veces cogerlo y zarandearlo y patearlo un poco y decirle como cierra el pico porque más o menos va a armar una tercera guerra mundial, que cálmese. Entonces es ese típico diplomático que quiere así como muy gallito, que quiere como Sí. resaltar. A mí este hombre, yo no sé, pues será porque es que yo desde que vi That Winter, The Wind Blows, hoy por Dios, por la Virgen, que es que no lo tragué ese drama yo, ese drama fatal, uff. Y mira que a la gente le gusta y a mí me da una caña la gente, no sabéis cuánto en la web sobre todo, como las críticas muy negativas, a pesar que digo que hay cosas buenas, la gente no lee, yo digo que hay cosas buenas y la gente luego me pone a parir en la web, es para ver los comentarios. Lo vi en The Great Battle y me fascinó el papel que hizo. Mm, En cambio, no puedo sacarme de la cabeza That Winter the Wind Blows, porque como es el primer papel en el que lo vi, y claro, eran un chorro de episodios, y me costó la vida. Pero me costó no porque él sea mal actor, sino porque es que el personaje, yo es que no podía con el sí, personaje. Y lo hace es tan que bien. son personajes que a veces uno, exacto, lo hacen tan bien que los odias de tal forma y se te queda un poco el actor, porque nosotros hablamos de él en The King, que hizo con Jung Woo-sun, y también se hizo un papelazo de este tipo de fiscal que es bueno en un inicio, pero que la ambición lo lleva como a traspasar esa frontera de la legalidad
y ahí también se hizo un personaje bastante bueno, a pesar de que estaba al lado de Jung Woo-sung, que es tremendo monstruo actuando. Entonces, él no es que sea mal actor, es que hay momentos en los que conectas o no conectas, porque apareció en The Classic, que es una película del 2003, una película que nos gustó Dios, mucho, mucho. pero sí, hay momentos en los que o los actores o las actrices tú dices como que, ay, no estoy diciendo que sea malo o bueno, pero no es de mis favoritos o no es de mis favoritas. Eso es a lo que siempre hemos como apelado en el programa. No vamos a decir, el drama es malo, el drama es bueno, véanlo, no lo vean, la película es mala, es buena. No me gustó esto, no me gustó aquello, o yo con tales y tales protagonistas pues no conecto. Y normal, creo que a todos nos sucede con Corea, China, Japón y Occidente. Sí, sí, totalmente. Es que además es importantísimo ser capaz de diferenciar y también ser capaz de leer los matices, de decir, vale, pues a mí me ha gustado mucho de esta película, me ha gustado casi todo, a excepción de algunas cosas que creo que podrían haberse mejorado muchísimo, pero ya siendo súper tiquismiquis, súper tiquismiquis, porque todos los personajes aquí están muy bien y todos los personajes tienen sentido, a mí no me sobra ninguno. Porque luego si nos vamos al personaje secundario, que es el hombre de la insulina que trabaja en la embajada surcoreana, que es John Ok. Man-sik, a ese hombre lo hemos visto en todos lados. O sea, si lo he visto hasta yo, lo reconocía yo todo el rato. Yo decía, este hombre, por favor, y yo lo acabo de ver en Insider. Y entonces lo tenía muy fresco. Lo hemos visto en Through the Darkness, ¿eh? Lo hemos visto en Ujú. Insider este año. Es decir, que en Vagabond también estaba. Yo lo he visto en bastantes más. Tú lo has visto en Man to Man, en bastantes En más Man to series de Man, lo que, sí. de lo que la hemos visto de lo que yo al menos la he visto en películas. Y es de esos típicos personajes que lo recuerdas y te acuerdas de él y le dan mucha solidez al elenco en general. Porque este hombre está absolutamente tremendo. Es un poquillo cobarde, pero a la vez muy leal. Intenta hacerlo lo mejor que puede, pero va asfixiaico a todos sitios. Ese personaje que tú decías que es cómico, pero que tiene el punto de drama de encierre. Es un personaje muy complejo, con muchas aristas, que permite que las películas surcoreanas pues te gusten y porque tengan esa complejidad, ¿no? A nivel de personaje. Un hombre, ahorita repasando las películas, de pronto, si yo recuerdo la película, recuerdo a los protagonistas, pero estoy segura que es un secundario que sale en el grupo de los villanos o en el grupo de los policías, porque está Azura, que es tremenda película, The Tiger, que es con la protagonista Choi Min-sik, peliculón también, Nido de víboras, Hombre enamorado, A Hard Day, que es con nuestro amado Amaya Yusi. Entonces, Money de Anjus, que de Anjus es con el mismo director de esta de Escape de Mogadishu, Amuse, toca uno como meterse otra vez nuevamente en la película y tratar de adivinar en qué punto de la película aparece, pero sí es uno de esos actores que poco a poco uno va reconociendo y cuando uno lo ve, uno dice, ah, bueno, pero es que qué chévere verlo acá también. Hay secundarios que, no diciéndole mala forma, siempre son los secundarios, pero le aportan al drama o le aportan a la película porque hacen como peso dentro de la historia, como vimos con él en True Darkness. No es de los protagonistas, pero sí es este policía que le hace la vida imposible al perfilador más joven en los inicios del programa, del drama, y que hacia el final le toca más o menos como comerse un poco sus palabras y darse cuenta y asumir con la cabeza baja que lo que él decía en un inicio pues tenía razón y todo lo que estaba aportando era muy importante hasta el punto de llegar casi a pedir, no casi no, a pedirle la ayuda y a quererse encontrar con él cuando al inicio todo eran peleas. Entonces, en Man to Man también es el jefe del protagonista, el que está siempre al lado de él, que lo está apoyando, el que le da las misiones y le va uno tomando cariño porque es ese jefe como papá que protege al protagonista más joven. Entonces, sí, es de esos secundarios que si están, algo va a aportar, por supuesto, algo va a aportar. En Through the Darkness también estaba la actriz secundaria, que es protagonista, la mujer del embajador surcoreano, que es Kim So-jin. Esa mujer se puede hacer mejor. 2020 te haces The Man Standing Next. En el 2021 haces Escape from Mogadishu y en el 2022 te haces Emergency Declaration y has triunfado. O sea, ya te puedes retirar. Esta mujer ya está, así. Ahora me hago Through the Darkness de serie, me hago de Spy Gone North, que la hizo en el 2018. Se hace de Man Standing Next y así todo el rato. Y dices, pues ya está, pues con todos los genios de la industria, tú te has plantado un papelón porque esta mujer se come el trocito de pantalla que le dan, se lo come totalmente porque cuando ella aparece, todo lo demás
La cámara se centra total y absolutamente en ella. No sé si habéis dado cuenta, sobre todo cuando está sola por la casa, en la residencia, que está echando la llave, se ve, tío, me ha recordado a los otros totalmente. Cuando estaba Nicole Kidman echando llaves por la residencia toda oscura, pues esta mujer es que se centra tanto la atención en ella, tiene esa parte de sobresalto, ¿no? Esa parte, esos ojos continuamente, mostraba una empatía al personaje, la actriz con la mirada, que a mí me ha gustado muchísimo. Sale poquito a poquito, pero lo poco que sale está genial. Si al final cuando tienen que hacer como esa despedida en el avión y comienza ella como a mirar todo el grupo de los norcoreanos y casi como una mamá de rogando que todos estén bien y esas miradas que se cruzan con la esposa del embajador norcoreano que sin palabras más o menos se desean la mejor suerte y que todo termine de salirles bien, tiene como ese ángel, tiene la dureza de la mirada que vemos de policía en True of Darkness, pero también tenemos la mirada de madre y de esposa que tiene con ese amparo, como con esas ganas de protección en esta película, porque pues al fin y al cabo no solamente está cuidando de su esposo y de los demás personas de la embajada, sino que también piensa en su hija que está lejos y que incluso en algún punto ella dice como no, es que yo no quiero comunicarme con Corea y que ya se enteren porque ella está preparándose para su examen, necesito que esté concentrada, pero yo ya también ya estoy agotada de estar aquí 3 años, estarme perdiendo lo que debe estar viviendo mi hija, entonces como que ese punto de la mamá, de la esposa, creo que también es una actriz que se puede mover con mucha fuerza en ambos lados, ¿no? No siempre tiene que ser de madre y esposa, no siempre tiene que ser de la policía ruda, y bueno, ni hablemos de la de Mana Steiner, que era una mujer así súper altiva, elegante, pero era una espía que llevaba información de aquí y de allá, mucho traicionaba a todo el mundo, eh, es un papelazo también. Entonces es una actriz que uno la ve y dice, ¿en qué punto va a salir y qué me va a aportar en la película? Exactamente, porque son peliculones, entonces son peliculones y dices, es que si te han dado un papel aquí, es que lo vas a clavar. Y es que en The Man Standing Next es que ese es un peliculón como la copa de un pino, eso sí que es tensión y es thriller como Dios manda, y la ves y dices, estás perfecta, vamos, estás que no te sobra ni te falta absolutamente nada. Y a mí eso me gustó muchísimo. El reparto en general, un 200. Porque hasta las chicas más jovencitas, todo nerviosas siempre con sus gafillas, y la hemos visto Ah, también en el un fantasma montón de más sitios. chocoloco de Goblin. El fantasma que más nos hacía reír en Total, Goblin. totalmente. Es que dices, madre mía, yo la vi no hace mucho en Fabricated City, que sale de súper Mm. secundaria, pero dices, es que también sale en Touch Your Heart. Yo se lo he visto en ese K-drama, pero dices, es que hay que ver Ah, sí, cómo sí, sí. puede Ese salir. es la pareja secundaria de Goblin, de ese drama, sí. Exactamente, Así, ella es de la oficina exactamente. de abogados, sí, sí, muy cómica. Exactamente, entonces es que es súper graciosa y me gusta mucho. Y aquí lo hace también súper bien, tiene ese puntito, ¿no? De mucho estrés, un personaje muy estresado que se mete en cafre diciendo, señor, me voy a morir fuera de mi país, porque yo tampoco me voy a morir fuera de Sí, mi país. cuando escuchaba al asesor de seguridad, al joven que no podía hablar en inglés y más o menos le decía como, dígame, yo lo traduzco, pero no perdamos tiempo. Por favor, que estrés. Es que me imagino, vamos. Total, eso. La película tiene unos puntos de intensidad Sí. tremendos. Roser estaba mencionando antes para qué Contre querían los libros. Y luego lo piensas y de contra de que se han hecho unos tanques de puta madre, la verdad, porque que entre los Sí, sacos de arena, los un libros y las ingenio puertas, tremendo. exacto. Madre mía, eso sí es verdad que los norcoreanos ahí estuvieron afinadicos, afinados total y absolutamente. Yo la verdad es que me cuesta mucho decantarme por una escena que me guste, porque creo que las persecuciones en el coche, bueno, las escenas de cámara en el coche me Mm, parecen increíbles, mm, increíbles, buenísimas. Pero es cierto que la que más se me queda es cuando estalla toda la rebelión y está So In-sung está en el mercado y está toda la gente corriendo para todos sitios, se levanta el caos por completo, la gente está cogiendo comida, hay empujones, ahí hay un amasijo de gente, ahí hay, vamos, una marabunta totalmente y es todo caos, pero un caos perfectamente organizado para poder grabar. Y me parece sí. fascinante. Ese fragmento de la película me encanta, pero por la complejidad que ha tenido que tener, a la hora de grabar. Es Me que gusta mucho. es eso, la película tiene situaciones muy complejas que uno como que a veces se mete tanto en la historia que se te olvida que es una grabación y que tienes que coordinar más o menos 200 personas, cada una haciendo un movimiento diferente que se vea como una revuelta o una cosa loca, pero que al mismo tiempo esté todo muy sincronizado para que uno no se estrellen con otros. Entonces, esa escena que tú dices
Es que es difícil escoger una escena, la verdad es muy difícil escoger una escena dentro de la película. Después viene el punto en el que de la embajada de Corea del Sur hay como una grabación en la que hay como un saludo a la gente de Sí, sí, Somalia sí, en su sí, sí. idioma. El saludo está diciendo más o menos como venimos en paz, queremos hacer amigos, pataquín, patacán, y al mismo tiempo que estás escuchando el saludo, bueno, que estás leyendo de pronto como los subtítulos del saludo, estás viendo en pantalla a la gente cayéndose muerta, arrastrando a otro, y el rastro de sangre siguiendo el cadáver, la policía matando aquí, una señora llorando en la mitad de la calle en medio de las balas, y te dices, wow, pero es que es tremendo contraste esa escena, lo que estás leyendo en palabras con lo que estás viendo en imágenes, pero también la secuencia al final de los carros, me parece a mí una genialidad el hecho de que tenían que salir a una hora muy precisa, a la hora de la oración, por ser un país musulmán, obviamente todos por el respeto a su religión, y está el respeto a su religión y la consagración. Estamos en guerra, pero la hora de la oración es sagrada, y todos agachados rezando, y ellos en esos cuatro carros pues blindados con los libros y a toda marcha, y decías en qué momento se acaba el punto de la oración y se levantan todos esta gente armada y comienza la balacera, y era claro, es muy tensionante, los cuatro carros andando y todos como armados, quieticos, quieticos, y se acaba la oración y se levantan todos y dices, ay Dios mío, aquí quién va a salir, y O estamos le como pisa o no preparados para llega. que los coreanos nos hagan sufrir, y tú dices, ay, aquí cuántos van a no salir, digámoslo así. Es difícil, es muy difícil escoger una escena, una secuencia, porque es una película que es constantemente a toda, a toda, a toda, a toda. Sí, y por supuesto, bueno, yo tengo otra escena favorita, pero antes de llegar a ella, escena triste totalmente cuando ya están en la embajada italiana y uno de ellos no llega. Y más triste Sí. aún cuando lees que realmente ocurrió, pero es que además su mujer estaba al lado. O sea, es que Sí, ya para pegarse ya un tiro del top. Tremendo, sí, como vamos, que dices, tremendo. pero, ay, bueno, en algún punto como que, digámoslo así, un tanto de suerte de que en medio de esta balacera hubiese sido obviamente solo uno la víctima, porque habrían podido caer, yo creo, Muchos más. todos, una bomba, Sí. una granada y hasta ahí. Pero sí es muy triste porque pese a quien sea el personaje y como te lo estés mostrando, pues a todos les tomas cariño y quieres que todos salgan al otro lado. Y también cuando, bueno, te das cuenta en qué momento como que cayó, cuando los demás se dan cuenta, y cuando quién es el que va a ver el personaje, como esa contraposición que había, y de todos modos como que se le baja un poco el telón de Sí. decir, es que todos somos frágiles y todos somos seres humanos. Entonces, que sea precisamente ese personaje quien encuentra al que ha fallecido, quien se da cuenta de primera mano, también me pareció como un punto de crítica y de choque a todos somos seres humanos y todos venimos del mismo lado, qué ganas o qué tontería de estar discutiendo. Y me pareció también, me pareció cuando luego lo he leído a posteriori, muy, muy interesante que en la película se utilizan banderas blancas, pero la Uh realidad es que esa escena -huh. ocurrió, pero bajo bandera surcoreana, Uh -huh. porque era la bandera que tenían. Entonces, para acercarse a la embajada, tanto norcoreanos como surcoreanos utilizaron la bandera surcoreana para acercarse a la embajada y protegerse. Entonces, es muy interesante que ha sido lo que han tenido que pensar tanto guionista como dirección para decir, este elemento aquí no lo vamos a utilizar, vamos a utilizar una bandera blanca. Y ya no sé yo si es por el lenguaje internacional que supone una bandera blanca, ¿no? Esa paz, esa tregua, esa protección, para no haber utilizado un hecho real que nadie te podría haber reprochado jamás en ningún porque ocurrió así, y me parece muy interesante. Como otras cosas sí son ficticias o sí se modifican, y esta se modifica así, cuando podían haberla dejado perfectamente estar, Sí, yo lo sencillamente. asumo que lo de la bandera blanca es por ese mensaje universal que se asume cuando tú ves como un trapo blanco ondeando en medio de un conflicto como las iniciales SOS, ya es como algo que todos tenemos inmersos en nuestro cerebro. Y que haya sido la bandera de Corea, bueno, como eran aliados diplomáticamente con Italia, pues era lo que Italia como que más podría reconocer fácilmente, aparte porque la idea era que siendo los aliados eran los surcoreanos los que iban a llegar con los supuestos norcoreanos que se iban como a rendir, pero yo creo que era como una alusión del director de plantear un poco como la tregua y la igualdad, sí, si bien no se le voy a reprochar porque así pasó,
pero no quería como dejar tan marcado el hecho de que sea Surcorea el que llevaba la bandera de alguna forma de la salvación. Le metió ficción en unos puntos, como el acceso o la llegada de los norcoreanos a la bandeja, a la embajada, pero le metió también ficción en el punto de la bandera, no lo quiso manejar así. Bueno, en cualquiera de las dos situaciones para mí hubiese estado bien, o la bandera Sí, blanca o sí. la bandera surcoreana, se ajustaba a la realidad y era lo que tenían en ese momento, así que bien, era lo que de pronto los soldados italianos estaban esperando, esa bandera surcoreana para poder entender fácilmente quién era el que venía. Exactamente, sí, sí, totalmente. A mí esa parte, luego me ha gustado verlo después y verlo cómo ha podido ser el tratamiento. Y la otra parte que me ha marcado muchísimo y que me parece muy, muy realista en cuanto a la situación global y de tensión social, ¿no?, que hay entre los dos países es cuando ya llegan a Kenia y se bajan del avión. Esas Mm. criaturitas se bajan en dos grupos y se hacen dos filas y aquí no se conoce nadie. Y hay un momento en el que se quedan los dos protagonistas, los dos embajadores, cada uno parado. Y es como en las típicas películas de amor que dices que se gire, por favor, que se gire, que mire que mire hacia atrás, que lo necesito. Como en el carro de caballo, típico, en el coche, en el asiento de atrás, ¿no? Mm. Es como que tiene ese toque, ese momento culminante de decir, no se pueden girar ninguno de los dos, está terminantemente prohibido porque les va a costar la vida si lo hacen. Y la pena que te da que no lo puedan hacer, ¿no? A mí ese Sí, momento, eso como que terminar la película con esa escena también es un cabezazo porque si hasta el momento no se te había removido el corazón, pues ahí sí o sí, de una u sí, otra forma, porque el solo hecho de ver cómo primero salen los surcoreanos y tienen que hacer contra toda su payasada con los oficiales que los estaban esperando para que no vayan detrás de los norcoreanos, los siguen protegiendo y cómo vienen los norcoreanos detrás y también vienen sus oficiales a recogerlos y llega cada uno así como a los buses y los buses se van y se van en el ah, horizonte y cada quien arranca para su lado y aquí. Y es cierto, no nos vamos a volver a ver en otras situaciones como no nos vemos ahorita, no podemos hablar, estamos en algo crítico, ya después echamos chisme, pero es que aquí es, no nos vamos a volver a ver, o sea, de aquí para adelante no sabemos qué va a pasar con cada uno. Llegamos a Kenia, pero de aquí para adelante, cómo podamos llegar a Corea, pues va a ser otro cuento. Entonces sí le da uno como, ay, pero ¿por qué no le podíamos meter un poco de fantasía y que sí, terminara sí. de una forma más emocionante o más alegre? Pero pues bueno, entendemos que así se está manejando la política y no nos guste, pues nada, ni modo. Sí, es un poco Joy Security Area, ¿cierto, mis escorpiones? Y nos siguen rompiendo el corazón, nada Sí. que hacer. No quisiera que Totalmente. fuese diferente. Joy Security Area, no, eso es una chillona completa. No, no, no. Es No, que no, no, son cosas tremendo. que te marcan. Y son momentos, y esta película termina muy bien. Es decir, porque es lo que siempre hablamos. No hay unos lloros excesivos, no está Ujú. ese dramatismo pesado, no termina con un toque cómico porque tampoco lo necesita. Es decir, termina perfecta como termina. Y yo, de hecho, no paraba de adelantar cuando ya los créditos después digo, a ver si hay algo más, a ver si hay algo más. ¿Sabes? Como Sí. por favor, un poquito después de esto. Pero no, no había No. absolutamente nada. Así que mi gozo en un pozo, pero termina muy bien. Yo estoy encantadísima de que la hayamos visto. Me ha gustado mucho, estoy segura de que la repetiré. Esta película seguro que la repetiré. Es muy Mm. entretenida, es muy entretenida. Pasa el tiempo volando, ¿eh? Volando. Sí, ya cuando sabes como en qué termina, te puedes concentrar después en las imágenes, ¿no? En ver la cantidad de actores y de extras que fluyen dentro de una escena, los escenarios, entonces ya sabes de qué va, ya puedes alejarte un poco de los diálogos y concentrarte en las expresiones y en todo lo que adorna la escena. Si es una película para ver, no sé, 2, 3, 4 veces, una película que no aburriría. Hay películas que uno ve una vez y suficiente, no porque sean malas o eso, sino porque suficiente, la pude ver y ya entendí. Pero hay otras películas que puedes ver 10 veces y nunca te vas a cansar de repetirla. Y le sacas cositas. Dice Roser que está en Filmin. En Prime Video estuvo también en otros países. De hecho, salió después de estrenarse en cine y en salas, que arrasó por completo, por cierto, arrasó totalmente en Corea. De hecho, estuvo preseleccionada para los Oscars de la edición anterior.
Es decir, que la película ha tenido un buen rodaje, ha tenido una buena carrera y va a seguir hablándose de ella, pues probablemente durante un tiempo, porque es una producción, una superproducción, con todo lo bueno que hay en una superproducción y con nada de lo malo, la verdad, esto hay que decirlo, porque yo en este caso es un blockbuster con todo lo bueno. Y me quedo absolutamente con eso. A mí me ha gustado muchísimo, muchísimo. De las últimas películas. Hemos visto películas y vemos películas siempre geniales, pero esta es que el concepto general y para ser una película bastante moderna, me ha gustado mucho, mucho, mucho. Y mira, nos está diciendo, Sebastián, que se podrá ver en Buenos Aires, Argentina, el 1 de septiembre, porque va a estar en algún festival, así que Suerte poder genial, ver una genial, película genial. como estas en pantalla grande. En Palermo, en Cinemark, así que Sí, perfecto. Muchísimas gracias por la info. Es que para los que os pille por la zona, es que merece la pena totalmente. Esta peli en pantalla grande tiene que ser una pasada. sí, sí, sí. Sí, Sí, las señora. hay que hay películas que daría, mejor dicho, mucho por poderlas ver en pantalla Mm, grande, no me importa si ya las haya visto 20 veces, pero verlas en pantalla grande es como otra forma de disfrutarlas, ¿no? Es otro concepto. Entonces, sí, sí sería genial para el que tenga la oportunidad, pues, nada, claro. Profesor hacerlo, la vio hacerlo. así y la disfrutó un montón, claro. Si es Mm, que eso es lo suyo. Eso es lo sí, suyo, sí, pero sí. bueno, si no, no pasa nada. En casa y se disfruta, no igualmente, pero se disfruta también Mm, mucho. ujú. El mes de septiembre ya venimos con la dinámica de siempre. Volvemos al trabajo, saco corriendo del trabajo, llegamos y hacemos los programas. Entonces, ya sabéis que Johnny está con nosotros los martes, pero los jueves por trabajo no. Y tenemos un super calendario que mañana pasado lo subiremos a las redes. Pero adelantamos que para la semana que viene vamos a hablar de Search, que es la serie esta de la OCN que salió en el 2020, que es cortita y que a mí me encantó. Tiene sus militares, tiene sus cosillas de por medio, un poquito de acción. Yo la voy a ver de nuevo, porque qué leche. Claro que sí, me Nada, gustó esa serie es muchísimo. para verla, para repetirla, es Sí, cortica, está en Viki, son 10 capítulos nomás y cada capítulo es más intenso que el anterior. Estábamos hablando de la zona militarizada con un tono así como de sobrenatural o de suspenso. Bueno, producción de OCN al fin y al cabo y acá se dieron un cabezazo, una serie que a mí también me gustó mucho cuando la vi y no, pues encantada de la vida, me la repito, nada. ya la vamos a ver seguro. Es que nos gusta sufrir a nosotras. Vamos con el tiempo justo, pero Search la vamos a volver a ver. Y para el jueves, ¿te acuerdas tú de la peli? Sí, se llama Run by Run, como tratamos siempre de empatar, bien sea el tema o bien sea actores o actrices protagonistas de drama de martes con película de jueves, pues el drama de ser lo protagoniza Jang Dong-jun y la película también del jueves es protagonizada por él, una película que vamos a descubrir todos en conjunto porque no la he visto, así que miraremos a ver cómo resulta. Él me gusta, es un actor que me gusta, así que vamos a ver cómo nos va. Sí, nos vaya genial, ¿Qué nos vaya tal está genial. la Así que ir película? preparando, porque este mes Ujú. ya dijimos que era una un poquito más antigua, una más Ujú. moderna, una mucho, mucho más antigua y de Johnny, y así un poco todo el rato. Así que va a ser un mes de septiembre para la cuesta de septiembre, que siempre es muy ardua, va a ser genial. Así que si no habéis visto esta search, porfa, aprovecha, que de las que no solemos hablar, porque es verdad que nos falta hablar de series como Train, por ejemplo, que la hemos hablado en alguna Sí, ocasión. Train es eh, buenísima. es buenísima, son películas, son Ujú, series que son muy buenas, que son un poquito más oscuras a la hora ujú. de su trama, pero que están muy bien hechas y esta es muy interesante y se mueve súper bien la acción. Así que yo me la voy a poner, me voy ahora a ponérmela, que leche. Mientras sale el Señor de los Anillos o no, me voy a poner un capitulillo. Así que a disfrutarlo. Bienvenido al curso 2022-2023, familia. Más mejor próximamente. Buenas noches. Que descansen. Adiós.